Listados, impresión y modelo 3D con Istram. Bien, Istram, además de ser una herramienta de modelado como tal, también es una herramienta que puede emitir o exportar los datos que dentro de sí produce, puesto que la finalidad es la interoperabilidad. Bien, el entorno de trabajo de Istram, como lo hemos visto en tiempo pasado, pues es de la siguiente manera. Se tiene una plataforma como tal que controla un conjunto de librerías, los escenarios tridimensionales, el escenario CAD, algunas superficies u ortoimágenes y el modelo de obra lineal, entre otros. Pues bien, para la impresión importa lo siguiente. Primero, lo que tengamos cargado en el entorno CAD. Esto es para el entorno CAD, pues, va a tener la composición de la planta, la topografía, las curvas de nivel, la rotulación del eje, la representación en planta de nuestro modelo tridimensional. Y bueno, y en el escenario 3D, tal vez la emisión de un video como tal, una animación que es una salida gráfica como tal. Bueno, todo esto se representa basado en las librerías que tenga. Estas librerías Además, son librerías o normativas que pueden ser normativas gráficas o de cálculo. Para el tema de impresión, son normativas gráficas. Esas normativas gráficas, pues, son tipos de línea, formato de texto, estilo de los iconos, color y grosor de las líneas, sustitución de puntillas, etcétera. A eso se refiere con el tema de las librerías. Bien. ¿Qué tipo de listados imprimibles podemos sacar? Primero, la geometría del eje. Esto es la clásica, el listado de veintenas típico que usualmente se imprime en cualquier proyecto. La geometría del eje, la geometría de la rasante, es decir, el PK y la cota o estación y elevación. Elementos de la sección transversal, como puede ser los bordes de uso de suelo de la huella del proyecto. Pues la línea de ceros o línea de pateos, como puede ser el hombro de alguna capa específica, como la subrasante, la subyacente, entre muchas otras. Estos son principalmente para el tema de liberaciones y control de obra ejecutada o certificación. Mediciones en transversal. Por mediciones en transversal se refiere bueno, a la cantidades de obra, cantidad de pavimento, de subrasante, subyacente, corte o terraplén, entre otros. Mediciones en planta y en 3D. Pues mediciones en planta puede ser la zona de ocupación, el derecho de vía o la medición 3D puede ser la longitud de barreras, ¿no?, de defensas metálicas, el cercado del derecho de vía, pero afectado por la pendiente. La superficie de contacto como tal, es decir, toda la superficie donde se apoya el terreno, la obra lineal sobre el terreno y que, por ejemplo, usualmente se apizona, se compacta, eso es una medición tridimensional. Y otros ficheros que tal vez no son tan imprimibles, pero también se pueden tomar como tal, son los archivos ISPOL, que son ficheros .ras, que es un archivo de intercambio de rasante, el fichero .vol, que es el que guarda tanto la rasante como la configuración de todos los demás eh, temas internos de obra lineal, como son los anchos, los peraltes y algunos otros auxiliares. Entonces, esto bien pudiera ser. El, el vol, hay que recordar, el vol guarda todo, guarda la rasante y todas las configuraciones. Pero también ese fichero vol puede ser descompuesto en listas de propiedades. Esas listas de propiedades puede ser la lista de anchos, la lista de peraltes, la lista de calzadas auxiliares o acotamientos, y así cada una de esas configuraciones, porque, bueno, tienen como finalidad que tú puedas cargar y descargar un listado, por ejemplo, de taludes y hagas un tanteo de volumetrías con, no sé, con una versión alternativa de taludes. Descargas y descargas y de esa manera corroboras la cantidad de obra a ejecutar. Algunos otros ficheros también no tan imprimibles son los longitudinales.
Son polilíneas tridimensionales, básicamente. Entonces, estos son como, bueno, cuando cortamos el terreno, le pedimos que generara un fichero longitudinal, es decir, además de las secciones cada 20 metros, cada 10 metros, le pedimos que cargara o que cortara cada uno de los cruces con un triángulo. Cada uno de los cruces con alguna carretera o lo que fuese que estuviera definido en un terreno fino, iba a generar ese fichero longitudinal, una polilínea 3D básicamente. Bases de replanteo y algunos archivos de conversores. Es decir, Istram, además de que trae sus archivos nativos para trabajar, también puede exportar a ficheros de intercambio de otro software, como por ejemplo exportar para el Curvamasa, exportar para Clip, para TCP, em, la Junta de Andalucía, algún tipo de seccionamiento para el MOP de Chile, de Perú, etcétera. Todos esos ficheros de intercambio entre Istram y los software nativos de otros países también podrían funcionar como ligeramente imprimibles, no tan imprimibles como los listados en forma, pero de ahí también se puede sacar información. Istram tiene esta interfaz que dentro de esta interfaz podemos controlar qué es lo que queremos imprimir. Aquí cada uno va a tener una pestaña para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, la geometría típica de obras lineales, independientemente de qué tipo de proyecto es, el replanteo, las mediciones, datos y control, aunque también hay algunas otras opciones como ferrocarriles, que trae rutinas propias para ferrocarriles y otra para tuberías. Una pestaña específicamente para el caso de las exportaciones. Entonces, los ficheros de geometría de ejes tienen esta forma. Por lo general tienen el nombre como tal, cb.res, y estos van a tener, eh, bueno, perdón, la geometría horizontal solamente de ese eje. Hay algún otro que se llama am, psync o puntos singulares, un listado de puntos singulares, y en ese caso, los puntos singulares pues van a tener lo que son las veintenas, los cambios de peralte, puntos singulares en el alzado, líneas de peralte, etcétera, según lo que tú le actives o desactives. Entonces, y ese va a ser en formato. Respecto a la rasante, igual. Podríamos tener aquí un listado similar al siguiente, que es que te va diciendo de qué eje, si es de una calzada de dos, la pendiente puntual, la longitud acumulada, el pK del vértice, del inicio y del fin de la curva, etcétera, los valores de la bisectriz, todo ese tipo, todo el estado de rasantes. Y también se pueden hacer otros análisis o listados de la rasante. Entre ellos, la comparación entre un terreno, entre una rasante y otra, porque por ejemplo, a veces hay variaciones en un proyecto de una rasante, donde te dicen, ok, esta es nuestra rasante actual, modifícale o súbele o bájale. Y después de esas dos alternativas de rasante que ya tienes, te piden que compares una contra otra. Bueno, pues es este apartado donde se hace esa comparación entre rasantes. El tema de secciones transversales, pues se puede imprimir cualquier punto de la sección. Usualmente te imprime las veintenas, las decenas, es como que lo más famoso, pero también tú puedes ver en tu sección real qué tipo de línea quieres enviar. Por ejemplo, puede ser que sea el rodamiento, la subcorona, el fondo de la caja total o coronación de los terraplenes. Y aquí tú le dices la superficie en cuestión. La sección transversal tiene una serie de vértices que tienen unos numeritos que aparecen. Esos son códigos. Se llama códigos dentro de edición. Pues bueno, esos también los puedes marcar aquí. Te puedes indicar que lo marque con esos códigos. También le puedes decir que te genere un listado de la sección transversal en formato, ya sea en formato vertical o de taludes, para que te emita como tal. Este es un fichero que barre la sección desde el lado izquierdo hasta el derecho y te manda diferentes fases de la sección. Los taludes, las cunetas, la subrasante y la rodadura total. Y bueno, este es un formato muy universal. Empieza barriendo aquí de izquierda a derecha la sección,
pasa por el centro y vuelve a cerrar en el otro talud del lado contrario. Lo mismo se puede hacer, para en formato de estación total. Igual, es de una misma manera, pero tabular. Esto es muy sencillo. Si lo que tú ocupas es tener una base de datos para, bueno, para emitir listados formateados en cualquier otra manera. Igual, entonces, tiene otro apartado de una pestaña de exportación. Esta pestaña de exportación, pues, te permite mandar a LandXML y algunos listados estándar, de otros países, como en el caso de México, que podríamos exportar el reporte de trazo o el seccionamiento como tal. Además de que dispone de otro tipo de, bueno, de filtros conversores que te permiten mandarlo, por ejemplo, a CurvaMasa, o algunos archivos que salen de Istram hacia Civil 3D. Usualmente Civil 3D no tiene las normativas tan finas. Entonces, a la hora de que hacer el cálculo de los peraltes, casi siempre algunos software, bueno, algunos usuarios optan por calcularlo en Istram y mandárselo a los usuarios de Civil 3D. En el formato de exportación LAN XML sirve para el intercambio también, además de otras plataformas de trazado, también sirve para intercambiar con los GPS, puesto que Wodra y las empresas que desarrollan GPS tienen muy buena comunicación, pues cuando Istram genera la sección o genera el GP, bueno, el LAN de XML, lo hace de tal manera que está óptimo para los geodímetros o GPS. Es decir, compone la sección en el LAN XML de la misma manera que lo absorbería cualquiera de estos equipos. Simplemente es necesario pasar ese LAN XML por la suite, ya sea de Leica, de Topcon, de Nokia, de la empresa en cuestión. Y lo que va a pasar es que lo va a mandar directo. Entonces el GPS lo va a absorber directo, sin problemas. Respecto al tema de los estilos de impresión, los estilos de impresión pueden ser muy variados, dependen del país, dependen de la empresa, dependen de la fase donde se esté imprimiendo, puede ser una ingeniería básica de detalle, un perfil de obra que se está ejecutando el vuelo ya. Entonces pueden ser de varios escenarios como tal. Por lo mismo, en el caso de Istram dispone de, no nada más trae unas librerías típicas o estilos cerrados. Trae un compositor le llama de guitarras o estilos de perfil, estilos de sección transversal, estilos de rotulación, porque, bueno, es verdad que las rotulaciones de un país usualmente son muy estándar, muy clásicas, pero también el usuario tiene la libertad de poderse crear la rotulación que guste, porque dentro de una empresa, dentro de un país puede haber muchísimas empresas y cada una de ellas puede necesitar la información de tal o cual manera. Entonces es en este punto donde Istram cobra una relevancia grande en el aspecto de la impresión, porque tú puedes programar la salida de tus planos para que simplemente salgan y no les tengas que dedicar gran cantidad de tiempo. Entonces puede ser verse ese, por ejemplo, este perfil es el mismo modelo que el que estábamos viendo y ahorita, por ejemplo, vamos a ver, es otra misma forma de representar el mismo perfil. Esta es otra diferente y bueno, son el mismo modelo impresos con diferente estilo como tal. Claro que para aquí, para México, pues también hay otros estilos, otros formatos. Lo mismo pasa con el apartado de las secciones transversales. Trae unos estilos ya preconfigurados. Aquí en la librería de México tenemos para cada uso, uno de carreteras, uno de comparación de modelos de terreno, porque a veces hay que ubicar un terreno contra otro, pues tenemos este de comparación de terrenos, donde tú le puedes nada más preconfigurar unos pequeños cambios para que rotule la sección en cuestión. Secciones de plataforma, secciones de ferrocarril, secciones de obras de drenaje, seccionamiento de terreno natural para la SCT. Entonces, una sección puede verse más o menos como esta manera. Cuando las imprime sombreadas o con hatch para que el revisor rápidamente pueda ver qué es lo que estás ubicando. Esto es importantísimo tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de obra ejecutada, puesto que, bueno, principalmente cobra más relevancia en la obra ejecutada porque
Cuando son cantidades teóricas, pues, casi todos más o menos saben cómo está el tema, pero cuando es una obra ejecutada, además de las mediciones de proyecto, existen otro universo de mediciones que son las obra excedente, obra no ejecutada, obra pendiente por ejecutar, eh, obra no programada, etcétera. Y todo eso se debe de hachear, por ejemplo. Entonces, para entender el entorno de dicha medición, ese es otro caso. Entonces, ¿cómo se ven más o menos las secciones? Las secciones pueden verse así de sencillas como se ven aquí en la pantalla, ¿sí? O pueden verse de esta otra manera. Por ejemplo, observen el idioma. En el mismo Istram puedes definir diferentes librerías. Puedes tener una librería, por ejemplo, en algunos países el idioma dominante es uno, pero se pueden tener múltiples idiomas. Por ejemplo, en Canadá se habla inglés, pero también se habla francés. Por ejemplo, en Brasil, ahí se usa específicamente portugués, pero por ejemplo, en Brasil puede darse la situación de que cuando hay proyectos se hacen fuera de Brasil. Por ejemplo, pueden hacerse en España. Si tú tienes un Instagram, puedes procesar todo completamente en un español como tal y después desconectarte de tu librería en formato castellano o español y te conectas a una que está en, en portugués, por ejemplo, o en árabe, en el que sea que tenga que salir. Y bueno, y vuelves a procesar la información y ya sale traducida de un idioma a otro. No necesitas desinstalar Instagram y volver a instalar ahora la versión en portugués de Instagram. Simplemente basta con que te conectes o desconectes a las librerías. Y con eso va al vuelo. Puede verse de varias maneras. Y bueno, tú le puedes asignar la calidad gráfica que necesites, puesto que después de todo, la apariencia gráfica vende. En el caso de la impresión en planta, cuando tú procesas un corredor, usualmente en los planos de planta se les pinta lo que es el eje y la rotulación del kilometraje. Un par de rayitas que representan el hombro izquierdo y el derecho, pero el efecto de la sección transversal, los taludes, la rasante, todo se ejerce una influencia sobre el terreno existente. Entonces, en el caso de Istram, este tipo de rayado o peines de talud son muy usuales. Y esto nos va a ayudar a determinar hasta dónde llega, si eh, estamos usando más terreno del necesario, si estamos invadiendo algo, lo que sea, bueno, nos va a servir para que el usuario promedio pueda ver hasta dónde está llegando la huella de nuestro proyecto. Y estos son estilos de dibujo en planta, lo que se denomina en Instagram los ficheros LIL, LIL. Entonces puede verse de una manera, puede verse de otra. Todo lo que genera Instagram es tridimensional. Por ejemplo, el, es una vista tridimensional donde se ve la sección solamente de la rodadura en perpendicular. En otros países hay otro tipo de señalamiento. Por ejemplo, este tipo de marcas son muy usuales de lo que es Nueva Zelanda, Reino Unido, Dinamarca. Y este simbolito usualmente se le llama tadpole. Tadpole, eh, bueno, traducido aquí al latino, pues es un renacuajito, básicamente. Una gota de una vela, básicamente. Entonces, este es muy usual en otros países. Aunque, por ejemplo, acá en Latinoamérica es más usual este otro estilo de peinado. Claro, una planta como esta le da una mayor riqueza visual al proyecto. Usualmente, previo a este tipo de software en, en México, usualmente nada más se pintaba la línea de ceros, ¿no? O sea, era la planta de ceros, que era una pura línea, como tal, un envolvente. Pero, pues bueno, ya con ese rayado se le agrega un poquito más de riqueza visual. O sea, es un lenguaje gráfico como tal que se vuelve un estándar. Y bueno, también tenemos varios estilos de rotulado para ferrocarriles, para gasas, para troncales, autopistas A4S, para pintar la sección en tres dimensiones. Y los hay de varios, para que te pinte los durmientes, para que te pinte solamente los túneles, y bueno, para que te pinte solamente las barreras metálicas. Y entonces, pues bueno, aquí vamos a ver a continuación la parte práctica.